Gracias a Dios. Bueno, pueden sentarse, hermanos. No se deje distraer por los problemitas técnicos cada vez que se mueve todo esto para arriba. Cuadrar esto, hermanos, parece sencillo, pero cuadrar esto complicado, toma tiempo. Vamos a pensar entonces en esta hora en continuar en nuestro tema de la obra del Espíritu Santo. Bueno, el domingo pasado tuvimos nuestra reflexión hablando acerca terminando el para qué es el Espíritu Santo en la iglesia, y también hablamos acerca de para quiénes es el Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo es para los que le aman y guardan sus mandamientos, para los que le conocen y para los que son hijos de Dios. Ven, el Espíritu Santo es Jesús mismo manifestado en su espíritu, en su naturaleza, habitando en la iglesia para fortalecerla, para ayudarla, darle poder, para predicar el evangelio, para perfeccionar a los santos. Así es que el Espíritu Santo es indispensable en la iglesia. Si no estuviera el Espíritu Santo en la iglesia, no habría iglesia. No habría más hijos de Dios. Si no estuviera el Espíritu Santo, no habría poder para salvar almas. Si no estuviera el Espíritu Santo en medio de nosotros, no habría conversiones. La gente no recibiría este convencimiento, como dice el evangelista Juan, ¿verdad? El apóstol Juan: os convencerá al mundo, ¿verdad?, de pecado, de justicia y de juicio. Algunos símbolos que se emplean para hablar del Espíritu Santo en la Escritura son los siguientes: el aceite, el vino, el agua, la paloma, el viento, el sello y la prenda. Así es que miremos algunos de estos pasajes. El Salmo capítulo 45, versículo 7 dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. Es un salmo profético, mesiánico, que habla acerca de Jesucristo que iba a venir para salvar y hacer el ungido de Dios, el Mesías, el Cristo, con óleo de alegría más que tus compañeros. Te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría. Entonces el Espíritu Santo está tipificado, unos símbolos, como el aceite. También en Efesios 5:18, en una comparación, dice el apóstol Pablo que nuestra búsqueda de las cosas de la vida debe ser el buscar las cosas espirituales. Dice el versículo 18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Entonces el vino también es un símbolo del Espíritu Santo. Otro símbolo es el agua. Juan capítulo 3, versículo 5, que en ese pasaje vamos a meditar ahora más tarde. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu
no puede entrar en el reino de Dios. Entonces el Espíritu Santo está simbolizado en el agua. Después lo vamos a ver con más claridad. Cuando el Señor Jesús fue bautizado, Juan el Bautista le bautiza y al salir, entonces oyó la voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Y descendió, esta es la visión que Juan observa, descendió el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma, ¿sí? Y Juan tuvo esa visión porque él se le había dicho que sobre quien viera descender el Espíritu Santo en forma corporal como paloma, este es el Cristo, el ungido. Así es que la paloma también es un símbolo que habla la Escritura acerca del Espíritu. Ahí mismo en Juan 3, después el Señor le dice en esa conversación a Nicodemo, en el versículo 8 dice: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es una comparación también del viento con el Espíritu. Y el apóstol Pablo habla del sello. El Espíritu Santo es un sello como de compromiso o de autenticidad también. Es un sello de culminación también, de garantía. Como cuando usted compra un equipo, algo de valor y trae una etiqueta, trae un sello de calidad, de control de calidad, un sello de genuinidad, ¿verdad? Que algo es genuino, que no es, ¿cómo se dice? Pirata, ¿no? Que no es pirata. Yo iba a decir chiviado, pero no me entendía. Muy poquitos me iban a entender. Que no es pirata, sino que es garantizado. Que usted lo puede llevar a la tienda y se lo reciben, se lo pueden arreglar porque fue hecho genuinamente, con partes genuinas. El diseño es genuino, se han conservado todos los diferentes patrones. Así es que el Espíritu Santo también simboliza un sello de calidad. Efesios 1:13. Entonces le recuerda que este espíritu que ellos habían recibido es un sello. Y fuimos nosotros sellados, ¿verdad? Fuimos sellados para el día de la redención. Aquí dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces el Espíritu Santo está simbolizado con un sello de calidad. Y el versículo 14 dice el siguiente símbolo, que es las arras o la prenda, que es las arras de nuestra herencia o el compromiso. Entonces el Espíritu Santo en la iglesia es las arras, o es la cuota inicial, el depósito, o los que se van a casar prontamente. Por ejemplo, la hermana Stephanie tiene una argolla de compromiso, ¿verdad? Las arras, ¿sí? Hermana Gisette tiene las arras, que es la promesa de estos buenos hombres de que se van a casar con ellas. Entonces el Espíritu Santo en la iglesia es ese compromiso que Dios ha hecho con su pueblo de culminar la obra, de perfeccionar la obra, perfeccionar los santos, de que nos va a llevar a su gloria, de que el cielo está garantizado. Entonces, que nosotros veamos la obra del Espíritu en la iglesia, que veamos conversiones, que veamos personas siendo bautizadas en agua en el nombre de Jesús, que veamos personas bautizadas con el bautismo del Espíritu Santo, que veamos el fruto en los creyentes, el fruto de Dios dando también lo que vimos la clase pasada, el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Que veamos la operación de los dones en la iglesia. Todo esto es garantía de que lo que está por venir es mucho mayor de lo que estamos nosotros viendo ahora.
el Señor le dijo a sus discípulos que no tuvieran miedo, que Él iba a ir a hacer morada para ellos, ¿verdad? Y ahora nosotros, voy pues a hacer morada para vosotros, y si me fuere, no os dejaré huérfanos, sino que vendré y os tomaré a mí mismos. Entonces es la prenda, el Espíritu Santo es ese sello de calidad también, ese compromiso de Dios hacia su pueblo. Vamos a hablar acerca del nuevo nacimiento en este día, hermanos. Porque la obra del Espíritu Santo, antes del bautismo del Espíritu Santo, es para convencimiento de las personas. El que escucha la palabra es atraído por la palabra y es convencido de que está en pecado. Y eso solamente lo puede hacer la obra del Espíritu. Eso no lo puede hacer el hombre en su calidad como orador. Yo no puedo convencer a nadie con mis palabras. Yo no puedo convencer a nadie con mi sermón, por bien trazado que estuviera. Eso no puede convencer absolutamente a nadie. Pero sí es el Espíritu Santo el que es capaz de convencer a toda persona, inclusive a las personas que uno dice, no, pero estas personas jamás se van a convertir porque tienen unas creencias tan raras, no tienen a Dios ni siquiera en su pensamiento, no creen en Dios ni siquiera. Bueno, la Escritura nos dice que esa es la lucha de la iglesia, de poder nosotros traer todo pensamiento a la obediencia a Cristo y que caigan postrados, ¿verdad? Postrados, adoren a Dios y que se entreguen al Señor. Esto solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Entonces la obra del Espíritu comienza desde que la persona escucha el mensaje por primera vez. Queda sembrada, implantada esa palabra en el corazón y Dios se encarga de hacer que esa palabra produzca, germine y dé fruto. Y también antes del bautismo del Espíritu Santo, entonces, viene el nuevo nacimiento. Vamos a leer allá en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Y dice de la siguiente manera: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede, ¿qué no puede? Ver el reino de Dios. Ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así es que se acerca a Jesús, no cualquier persona, sino un principal, una persona de mucha importancia en el medio judío, a reconocer que lo que el Señor estaba haciendo era algo que no se podía hacer si Dios no estaba presente con esa persona. Así es que Dios mueve a este personaje para que se acerque a Jesús y Jesús le pueda entonces dar esta clave tan principal, tan importante para poder ser salvo. Y esa es el nacer de nuevo. Así es que trae el Señor Jesús a Nicodemo a pensar en algo que en razonamientos humanos, razonamientos solamente lógicos, parece un disparate, ¿verdad? Nicodemo le dice: ¿puede acaso una persona siendo vieja
entrar de nuevo en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Claro, eso es algo ilógico, irracional. Pero Nicodemo estaba pensando en términos naturales. Pero lo que el Señor Jesús le estaba diciendo era en términos espirituales. Se lo dice después, más adelante, ¿verdad? Así es que el Señor le explica el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es vital para ser salvos. No puede nadie puede salvarse en este tiempo de la gracia. Nadie puede salvarse si no ha nacido de nuevo. El que no naciere de nuevo, dos cosas: no puede ver el reino de Dios, y número dos, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cómo va a entrar si no lo puede ver? Si es que hay que nacer de nuevo. Pero el Señor le dice: no te maravilles de esto, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Lo que el Señor ha hecho con nosotros, los que ya hemos pasado por este nuevo nacimiento, es que desde que el Señor nos habló por primera vez con su palabra y nos conmovió y nosotros creímos en Él, empezó un tiempo de gestación de la palabra en el corazón, que poco a poco fue desarrollándose, así como una plantica. Usted siembra la semilla y poco a poco se va desarrollando hasta que brota esta semilla, o cuando un bebé es primero engendrado en el vientre de su madre y poco a poco va creciendo. Sabemos nosotros que el periodo de gestación son 9 meses y estamos en espera de eso, de que termine este proceso de gestación y luego se dé a luz. Pero es algo que no puede ser de inmediato. La obra de Dios en cada persona es completamente diferente, en el sentido de que no hay un tiempo indicado de que una persona, después de tanto tiempo de escuchar la palabra, nazca de nuevo, o que después de haber escuchado tantos sermones nazca de nuevo, sino que es personal esta relación de Dios con cada uno de nosotros. Y algunos crecieron más rápido, más ágilmente que otros. Otros se tardaron un poco más. Algunos en cuestión de días hubo un proceso de transformación en su vida. Otros en cuestión de años se empiezan a ver algunos cambios en su vida. Pero sea como sea, es el mismo Espíritu, es la misma palabra que hace el mismo efecto en las personas, solamente que no se puede medir. Uno no puede decir: no, pero es que lleva tantos años escuchando la palabra de Dios y nada que se convierte, nada que se entrega al Señor. Bueno, es algo que hay que dejarle a Dios. Dios es el que se encarga de eso. Y hemos visto los resultados, ¿verdad?, de personas que después de tantos años se deciden entregarse al Señor. El bautismo en agua, porque aquí hace mención de dos cosas. El versículo 5 del capítulo 3 dice: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Algunos han tomado este pasaje para explicar que habla aquí de dos cosas distintas. Primero, el bautizarse en agua, y segundo, el recibir el Espíritu Santo. Y entonces hay maestros, hay pastores que han predicado que para poder ver el reino de Dios, entonces se debe nacer de esa forma, que cuando se bautiza una persona se nace del agua, y que cuando recibe el Espíritu Santo se nace del Espíritu. Pero eso no es lo que el pasaje está queriendo decir, lo que el Señor está queriendo decir, sino que lo que el Señor está hablando es de un nacimiento diferente, un solo nacimiento. El que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hay un nacimiento natural, todos nacimos naturalmente, y hay un nacimiento espiritual, y el que no naciere de este segundo nacimiento no puede entrar ni puede ver el reino de Dios. El bautismo en agua se asemeja a la sepultura. Vea cómo dice, ahí dice sepultura. Romanos capítulo 6, versículos 3
al 5 dice, Romanos 6:3, ¿o no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados ¿en qué? En su muerte. En su muerte. El bautismo en agua es un símbolo de sepultura. Porque cuando alguien muere hay que enterrarle. Y si se deja por ahí, entonces su cuerpo se va a empezar a descomponer y va a empezar a producir problemas de salud a los demás, ¿verdad? Estar entre muertos. Así es que el que muere debe ser sepultado. El bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados es para aquellas personas que han tomado una decisión de morir para el pecado, morir para el mundo, morir para los vicios, morir para la vida de adulterio, de fornicación, morir para la vida de los deseos y de las pasiones de esta carne, para decidirse vivir una vida que sea de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la palabra. Entonces, cuando una persona toma voluntariamente esa decisión y dice, pastor, yo quiero bautizarme, entonces en las clases yo le hablo y le digo, bueno, el bautismo es semejanza de muerte. Porque los que hemos sido bautizados en Cristo, todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. Por el bautismo, al fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Es que el bautismo no es un nacimiento, el bautismo es una sepultura. Y se sepulta ese viejo hombre que está viciado según los preceptos de esta vida y la vanagloria de esta vida, se sepulta para que en semejanza de la sepultura de Cristo nosotros seamos sepultados en Él, pero también como Cristo resucitó. ¿Cuántos creen que Él resucitó? Así como Él resucitó, nosotros andemos en nueva vida. Entonces el bautismo en agua es símbolo o semejanza de la sepultura. Pero lo que está hablando el Señor Jesús en Juan capítulo 3 no es de muerte, sino de lo contrario, de nacimiento. Así es que debemos nosotros pensar un poco para entender cuál es este proceso de vida que Dios hace en las personas. ¿Qué es lo que cambia, lo que regenera a una persona? Para que nosotros digamos, antes yo era del mundo. Esa es una expresión pentecostal, cristiana, ¿verdad? Era del mundo. Y los impíos o las personas que no conocen nada de Dios dicen, pero luego no estamos todos en el mundo. Todos estamos en el mundo. Pero nosotros sabemos, ¿verdad? Muy bien lo que es una vida mundana. El viejo hombre estaba en esa vida mundana, pero ahora nosotros estamos en Cristo, ¿verdad? Estamos en Cristo. ¿Qué es lo que produjo esa transformación, ese cambio? ¿Qué es lo que te da a ti autoridad para decir, yo antes era del mundo y ahora soy cristiano? Y fue que hubo una transformación en tu vida. Hubo algo que marcó tu vida, un punto en tu vida que determinó y te marcó. Y puedes tú con honestidad decir el antes y el después. Así como se muestra cuando están tratando de vender productos de dietas, por ejemplo, ponen en la propaganda el antes y el después. Tómese esta pastillita antes y después, ¿verdad? Tómese este batido y aquí está el antes y el después. Eso la gente compra. Todos hemos caído de eso, seguro. Lo que no le dicen a uno es todo el proceso de gimnasio que está entre lo uno y lo otro, porque eso sí no lo muestra, porque eso está garantizado. No hay pastilla que sirva, no hay bebida que sirva, sola. Tiene que haber ejercicio, ¿verdad? Hermana Stephanie sabe muy bien de eso, está estudiando eso en la universidad. No hay
forma de uno adelgazar solo con una pastilla. De todas formas, está un antes y un después, y uno les ve la cara ahí. No, pero es la misma persona. Está más delgada, pero es la misma persona. Así es que en nuestra vida también tiene que haber una fotografía del antes y una fotografía del después. Tiene que identificarse quiénes somos nosotros. Nosotros somos hijos de Dios. Y que cuando pasen los años y nos encontramos con esos viejos amigos o con esos familiares que hace mucho no nos encontramos con ellos, y nos ven y que nos digan: pero si eres tú, Jonathan, pero es que yo te conocí fue de esta y de esta y de esta manera, vistiendo de esta manera, hablando de esta manera, caminando de esta manera, consumiendo estas cosas, y ahora eres distinto. Te vistes diferente, hablas diferente, comes diferente, y las cosas que practicas son diferentes. Tiene que haber un antes y después. Si tú ves esas dos fotografías tuyas y es la misma, tienes que prestar atención, porque ¿dónde está entonces la regeneración? Por eso, hermanos, es que el bautismo es una confesión de fe, pero el bautismo no transforma a nadie. ¿Cuántos se han bautizado y se mete a la tina o la piscina un pecador seco, y sale de la piscina un pecador mojado, pero siguen las mismas y se bautizó? O sea que el bautismo no es esa transformación. Si se habla de un antes y un después, tiene que haber un cambio que produce, y ese cambio lo produce es la obra del Espíritu, hermano. Eso no lo puede forzar nadie. Esto no lo puede fingir nadie. Tú puedes tratar por un tiempo y de pronto te funciona, de pronto engañas al pastor y a los de la junta, y vienes y vistes y cantas y aplaudes y todo esto, pero no te va a durar mucho. Tarde que temprano se va a demostrar lo que eres. Y por eso Jesús lo dijo: por los frutos los conoceréis. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el mal árbol dar buenos frutos. Así es que mira como dice Santiago en el capítulo 1, versículo 18, dice, Santiago 1:18 dice: Él, Dios, de su voluntad nos hizo nacer. ¿De qué forma? Si está leyendo conmigo, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias. Él de su voluntad nos hizo nacer por su palabra. Por su palabra. O sea que nos va entonces diciendo la Escritura que lo que produce cristianos es la palabra de Dios. Y allá entonces en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23 dice que se renace o se nace de nuevo, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. De manera que no es el bautismo el nuevo nacimiento o el nacimiento en agua, sino que el nuevo nacimiento es lo que produce la palabra de Dios que está implantada en la persona. Recuerda que cuando vimos los símbolos se habló del Espíritu Santo también como símbolo el agua, porque el agua regenera, el agua lava, el agua limpia. Y la palabra de Dios, que es la semilla perfecta que está implantada en el corazón, y el agua de la palabra también, entonces es lo que produce este nuevo nacimiento. Avancemos un poco, y dice acá: Dios por su palabra lava a las personas, haciéndolas aptas para que sea sembrada. Tú escuchaste el Evangelio y fuiste, si eres salvo hoy, fue porque en tu corazón había un deseo que Dios produjo en ti de buscarle a Él, y tu corazón se convirtió en una buena tierra porque el sembrador salió a sembrar, ¿verdad? Y regó la semilla, y semilla cayó en el camino y no produjo fruto. Semilla cayó entre los espinos y tampoco produjo, ¿verdad? Semilla cayó entre las piedras, no produjo,
pero semilla cayó en buena tierra. Y la semilla que cayó en buena tierra es la que produce. El problema nunca es la semilla. El problema es la tierra. La palabra de Dios es viva, es eficaz. La palabra de Dios es buena semilla, ¿verdad? Que produce, es efectiva, hace transformaciones, hace cambios en las personas. Pero unos la escuchan y otros también la escuchan y no produce el mismo cambio. ¿Por qué? Porque ese corazón no está dispuesto. Pero el corazón que está dispuesto, esa palabra cae, hermano, y cuando cae, tiene que producir fruto. Tiene que producir. Es que Dios es el que produce esta nueva creación. Leamos este pasaje en Efesios capítulo 5, versículo 26. Dice, le habla a los maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia, se entregó a sí mismo por ella. Y el 26 dice, ¿para qué? Para santificarla. ¿Cómo se santifica? Habiéndola purificado en la lavamiento del agua, la palabra. Ahí está. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. El que no naciere del agua y del espíritu. Nacer del agua es nacer de la palabra. Porque nosotros somos purificados en el lavamiento del agua por la palabra. También el Señor Jesús le dijo a los discípulos, vosotros ya estáis limpios por las palabras que yo os he hablado. Palabra de Dios lava, es agua que limpia. La palabra limpia nuestras conciencias, limpia nuestros corazones. La palabra es esta agua que el Señor está hablando en Juan capítulo 3. El que no naciere del agua y del espíritu. El nuevo nacimiento, o el nacimiento del agua y del espíritu, es un solo nacimiento. Entonces aquellos que dividen el nacer del agua como el bautismo en agua y el nacer del espíritu como el derramamiento del Espíritu Santo en la persona, entonces están separando ese nacimiento en dos. Ya no estaría hablando de nacer de nuevo, sino de nacer tres veces. Nacimiento natural, nacimiento en el bautismo del agua y nacimiento en el bautismo del Espíritu Santo. Pero eso no es lo que el Señor Jesús está diciendo, sino que está diciendo el que no naciere, el que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Dos nacimientos. Es que el nacimiento del agua y del Espíritu es uno solo, no dos. Jesús mandó a Nicodemo a nacer otra vez, porque ya había nacido de carne y de voluntad de sangre y de varón. Cristo entonces nos da a nosotros este privilegio, Juan capítulo 1 versículo 12, de nacer de nuevo. Esto no viene por voluntad propia. Nosotros no estamos aquí honrando al Señor porque un día se nos vino el pensamiento a la mente, me voy a volver cristiano y voy a empezar a asistir los domingos. No tengo nada que hacer y voy a ir a culto los domingos. Alguien una vez me dijo, le dije, ¿va a venir al culto? Me dice, yo creo que sí, porque no tengo nada que hacer el domingo. Entonces, bueno, nosotros no estamos aquí porque no hay nada que hacer. Entonces me voy a volver cristiano, me voy a aprender esas canciones, voy a ofrendar, voy a diezmar, voy a dar mis votos porque no tengo nada que hacer con este dinero. Aquí nosotros no damos porque sobre, aquí damos porque el Señor da al que le da el primero, ¿verdad? Y aquí estamos nosotros dando nuestro tiempo, no porque nos sobre, sino que tenemos una cantidad de cosas que se están acumulando y allá tenemos que después salimos de acá corriendo a hacerlas para empezar de nuevo la semana. Es que no fue que nosotros decidimos un buen día hacernos cristianos, sino que esto fue algo que Dios produjo en nosotros cuando creímos en su nombre. Juan capítulo 1 verso 12. Entonces, Él vino a lo suyo y los suyos no le reciben. Más, a todos aquellos que le recibieron,
A los que creen en su nombre. ¿Cuántos creen en el nombre de Jesús? Amén. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio permiso. Les dio poder para ser hechos hijos de Dios. Esto no viene por decisión humana, porque sería voluntad de carne y de varón. Esto no fue voluntad tuya. Como cuando tú piensas tener un hijo y le dices a tu esposa, tengamos un hijo, y tu esposa dice sí, listo, vamos. Voluntad humana. Eso no fue voluntad nuestra, sino que se nos predicó el evangelio y tú creíste en Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué nombre tan bello! ¡Qué nombre tan precioso! Estas cosas que hizo Jesús, y Él hizo eso por salvarme a mí, y tú creíste en su nombre. Así es que cuando creíste en Él, Dios te dio potestad de ser hecho su hijo. Pero eso no fue que un día dijiste, hoy decido ser hijo de Dios. No, sino que la palabra quedó implantada en tu corazón y el Señor te hizo nacer de nuevo. Dios es el que hace hijos suyos. El nuevo nacimiento, este nacimiento al ser de Dios es del Espíritu, y al ser por la palabra es del agua. Entonces ahí está la explicación. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar o ver el reino de Dios. ¿Por qué dijo el Señor Jesús del agua y del Espíritu? Dijo del agua porque es por la palabra, porque la palabra es la que nos lava, y dijo del Espíritu porque es de Dios. Hay un nacimiento natural y un nacimiento espiritual. O sea que Dios es el que produce esto. Dios es el que toma a una persona, le implanta su palabra, la lava con la palabra, y Dios mismo es el que produce ese cambio. Nosotros no decidimos, repito y enfatizo esto, tú no decidiste ser cristiano, sino que Dios te hizo cristiano a ti. Dios te cautivó, Dios te venció con esa palabra y con esta obra de Cristo. Tú creíste en Él y Dios te derritió como se derrite una vela cuando se enciende. Nos derritió el Señor con su dulzura, con su ternura, con su poder. Esa palabra quedó implantada en nosotros y nos fuimos para la casa y nos quedó sonando eso en la mente de adorar a Dios, eso de cantar al Señor, eso de escuchar la palabra, y nos atrajo el Señor, porque eso es lo que dice el profeta, ¿verdad? Nos atrajo el Señor, y un buen día nosotros dijimos, voy a ir a la iglesia otra vez, y el otro fin de semana voy a ir otra vez. Y te aseguro que cuando tú te decidiste y viniste, nada te ha hecho volver atrás. Aquí estás, domingo tras domingo, mes tras mes, año tras año, y ha sido fiel el Señor, ¿verdad? No nos ha fallado, nos ha dado victorias y triunfos, y hemos tenido problemas, claro, pero el Señor de todas ellas nos ha librado y nos ha traído en este momento de la vida triunfantes, exitosos, y con este poder del Espíritu Santo obrando en nosotros todavía, porque no ha parado el Señor de obrar en nosotros, hermanos. Este nuevo nacimiento, esta nueva creación, solamente la puede hacer Dios. Solamente Dios. La palabra de Dios es la espada del Espíritu, dice Efesios 6. La palabra de Dios es, puede usted anotar esas citas después, el agua que lava. La palabra de Dios es el martillo que quebranta la piedra. La palabra de Dios es fuego que quema la escoria. La palabra de Dios es la simiente que engendra. Entonces, cuando escuchamos la palabra produjo ese efecto. Toda esta obra la hace Dios por su Espíritu y por su palabra. Nuestros pensamientos que estaban en contra de Dios fueron molidos, fueron despedazados, destrozados, porque la palabra es como un martillo y nos quebró a nosotros y nos desmenuzó. Todo lo que estaba en contra del Señor, la palabra lo quebrantó. Y esa palabra
Fue la simiente que Dios plantó en nuestra vida para que nosotros pudiéramos hoy decir, alabo al Señor, y poder decir, Abba Padre, Padre mío. Poder llamar a Jesús nuestro Padre no hubiera podido ser hecho si no hubiera la palabra producido esa transformación en nosotros. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Es que es importante que entendamos esto que sucedió ahí, esto que dijo el Señor Jesús en Juan capítulo 3. Este nuevo nacimiento, hermanos, esta obra de Dios, la nueva creación, es producto de la palabra de Dios en las personas. Nada más. Esta es la primera etapa de la obra del Espíritu. Y también porque el bautismo del Espíritu Santo, que los que dicen que el nuevo nacimiento o el nacimiento del Espíritu es cuando viene el bautismo del Espíritu Santo, no han caído en la cuenta de que el bautismo del Espíritu Santo no es para ser hijos, sino es para los hijos. Para los hijos. Qué triste que le prediquen a la iglesia y a hermanos que llevan tantos años en la iglesia y que se evidencia su transformación, se evidencia que Dios está obrando en esas personas, y que se les diga que si no ha hablado en lenguas, entonces no es un hijo de Dios. Qué tristeza, hermano, que se le esté predicando eso a la iglesia. Que si un hermano nuestro, una hermana nuestra no ha hablado en lenguas, no es hijo de Dios. Y entonces dice que si no ha recibido el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, como no es hijo de Dios, entonces tampoco se salva. ¿Quién puede decir esta barbaridad? No se cree entonces en la obra de Dios. Es que Dios trabaja con las personas, y cuando hace ese nuevo nacimiento, ya es un hijo de Dios. Así es. Y por cuanto sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, por medio del cual clamáis, Abba, Padre. Es porque se es hijo que una persona recibe el bautismo del Espíritu Santo. No es para ser hijos, es porque se es hijo. Entonces siempre salen esas preguntas. Pastor, entonces si no hablo en lenguas no me voy al cielo, porque es que vienen con una misconcepción en sus mentes respecto a la obra de Dios, respecto al nuevo nacimiento. Hermanos, es que la obra de Dios es evidente. Hay hermanos que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo aquí, hermanos, pero es evidente el trabajo de Dios en sus vidas y en sus corazones. Es evidente. Usted en la forma de adorar, usted en la forma de tratarse en el uno con el otro. Y mire que no estoy hablando de lo externo, de cómo usted se viste, no es como usted trata a los demás, porque su corazón ha sido transformado, regenerado. Esa palabra que usted da, ¿verdad? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Acuérdense de esa foto del antes de, ¿se acuerda? Que usted no podía decir una frase sin decir una palabra, una mala palabra, ¿verdad? Una grosería. Usted no podía machucarse un dedo, sino, y le salía a usted la palabra esa, y mandaba a volar a todos en su casa. Se le quemó el arroz, y antes, esa foto vieja, la de la vieja mujer, se le quemó el arroz y sale con su grosería y su barbaridad. Eso era antes. Pero ahora es diferente. Amén, gloria a Dios. Si usted no ha tenido esa transformación, ese cambio, no ha nacido de nuevo. No ha nacido de nuevo. Pero si usted pasa esas experiencias y ahora su respuesta es distinta, gloria a Jesús. eso no fue usted. Eso no es su buena voluntad. Gloria a Jesús, aleluya. Es que yo me voy a refrenar la lengua, es que yo me voy a refrenar mi temperamento, yo me voy a moderar. No hay poder humano que pueda transformar al hombre. Amén, gloria a Dios. Así es que ha tenido que ser la obra del Espíritu Gloria a Santo en Dios, su vida. aleluya. Y ahora le puede pasar a usted lo que sea.
Sale y encuentra el carro chocado y, bueno, gloria a Dios. Dios me dio ese carro, Dios verá qué hace conmigo, Dios me ayudará. Pero antes era, bueno, si se da cuenta quién fue, va y le raya el carro por allá o va y lo golpea. Ahora no, ahora, bueno, vamos. ¿Qué más se va a hacer? ¿No le salió el negocio? Bueno, gloria a Dios. ¿No le salió el cierre de la casa? Bueno, gloria a Dios. Lo botan del trabajo, bueno, Jehová dio, Jehová quitó, y Dios proveerá de todas formas. Y nuestras reacciones son diferentes, y nuestro trato con las personas es diferente. Ahora nos hacen el daño y nosotros respondemos es con bendición. Y nos bofetean la mejilla derecha y ponemos la izquierda. Y tratamos a la gente distinta y somos más empáticos y servimos a los demás y amamos a los demás. Esto no puede ser producto de simplemente un deseo tuyo. No, es la obra de Dios, es porque Él nos ha hecho sus hijos. ¿Cómo puede decir alguien entonces que un creyente que tiene esta experiencia y solo porque no ha hablado en lenguas entonces no va a ir al cielo? ¿Dónde queda entonces la obra de Dios? Pero es precisamente por una mala interpretación de Juan capítulo 3. El que no naciere del agua y del Espíritu no está hablando del bautismo del agua y del bautismo del Espíritu Santo. Está hablando es del nacimiento de la palabra por el Espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquí, hermanos, estamos todos somos hijos de Dios. Todos. Vamos a ver el próximo domingo entonces el tema del bautismo del Espíritu Santo, lo que es el bautismo, y después seguiremos con lo que la obra del Espíritu después del bautismo del Espíritu Santo, después del bautismo. Estén en pies, por favor, hermanos, demos gracias a Dios. Hermanos, si usted no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, debe buscarlo, debe llenarse, debe pedirlo, debe anhelarlo. Pero nunca piense por un instante que usted no merece. Si usted es hijo de Dios, el bautismo del Espíritu Santo es para usted. No piense por un instante que no tiene el cielo garantizado. El cielo es suyo. El cielo es suyo. La gloria es suya. Vamos a darle gracias a Dios por esta obra, por lo que Él ha hecho con nosotros. Vamos a darle gracias a Dios porque Él tiene cuidado de nuestra vida. Nos ha dado de la llenura de su Espíritu Santo. Nos da del Espíritu en nuestros corazones y en la iglesia. Y vamos a pedirle también al Señor que prepare nuestros corazones para que todos podamos tener esta experiencia consecuente al creer en Él, consecuente a ser hijos suyos, consecuente a amar a Dios y guardar sus mandamientos, de tener el bautismo del Espíritu Santo en nuestros corazones. Todos los hermanos en la iglesia debemos recibir el bautismo del Espíritu Santo. Vamos a pedirle al Señor dirección entonces y darle gracias. Señor Jesús, gracias por tu palabra, por esta oportunidad que nos has dado.